Buenos días para todos. Es una alegría poder estar, como decía Gustavo, juntos. Es una alegría poder estar en la presencia de Dios, compartiendo las cosas que Dios ha puesto en nuestros corazones. Quiero, en primer lugar, aprovechar para agradecer personalmente y por este medio a todos los hermanos que en estos tiempos de dificultad han estado orando por nosotros como familia. Realmente nos hemos sentido muy acompañados, muy bendecidos, muy fortalecidos por la oración de cada uno de ustedes. Estamos muy agradecidos y oramos para que Dios les bendiga. Quería compartir en esta mañana, a través de lo que Dios puso en mi corazón y a través de su palabra, un texto que está en el libro de Romanos también, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Terminábamos hace un ratito, escuchábamos una palabra en Romanos. Esta palabra le puse como título los deberes del cristiano, porque así como nosotros en el reino de Dios somos ciudadanos, somos participantes de su reino, participamos de los beneficios, de las bendiciones, también tenemos deberes y obligaciones, ¿verdad? Y hoy en día en que estamos pasando estos tiempos tan difíciles como sociedad, como país, como planeta, ¿verdad? Porque todo esto que estamos viviendo, ninguno de nosotros está al margen de esto, estamos todos involucrados. La Biblia habla en que nuestra fe tiene que ser probada. Yo digo, en estos días en que Dios nos probó en enero y en febrero a través de todo lo que ustedes saben, lo que pasó con Ivonne, en todas estas dificultades que hemos tenido. Y a veces pienso, Dios nos probó en enero y en febrero y me parece que yo me la llevé a marzo. Porque la fe, ¿verdad?, tiene que ser probada y tiene que ser hallada en alabanza. Mi oración y nuestra oración sigue siendo, Señor, aumentanos la fe. Aumenta nuestra fe para que podamos continuar firmes en tu camino. Y en este tema de la prueba, ¿verdad?, me hacía pensar cuando éramos chicos, cuando íbamos a la escuela, todos pasamos por esta situación, y la maestra a veces de sorpresa, ¿verdad?, sin ningún previo aviso, te decía, saquen una hoja. Y en ese saquen una hoja teníamos que volcar todas aquellas cosas que habíamos aprendido si habíamos estudiado, y si no teníamos que depender de la suerte, ¿verdad? Así también es en nuestra vida. Cuando éramos chicos íbamos a la escuela, debíamos obedecer también a las maestras, hacer tareas en el aula, llevábamos tareas para hacer en nuestra casa, ¿verdad? Había un montón de cosas que hacíamos y que hacen los chicos hoy en día. Hoy que ya somos grandes, tenemos que también seguir con nuestras tareas. Como cristianos tenemos que hacer tareas, ¿verdad? La mujer en la casa cocina normalmente, ¿verdad? Y no me quiero meter en estos aspectos pero la mujer normalmente es la que cocina en la casa porque el varón tiene que salir a trabajar, o viceversa también, ¿verdad? Si tenemos que salir de vacaciones, yo por lo menos es lo que vivimos nosotros, soy yo el que me encargo del auto, ¿verdad? De ver que estén bien las gomas, del aceite, el combustible, todas estas cosas, ¿verdad? Y cada uno tiene su tarea y su rol definido. Si bien cuando me toca cocinar, cocino, ¿verdad? Cuando me toca hacer otra tarea, la puedo hacer. Entonces, en la iglesia también tenemos tareas para poder hacer. Tareas diferentes, tareas en las que
en las que cada uno de nosotros nos ponemos nuestros dones, nuestras capacidades, las virtudes con las que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros en beneficio de aquellos que están a nuestro lado, a nuestro alrededor, ¿verdad? Algunos cantan, hermoso como los hermanos nos acompañaban y nos llevaban a la presencia del Señor en este tiempo. Otros nos toca compartir la palabra y todos podemos hacer un montón de cosas, ¿verdad? Todos podemos acomodar, limpiar. ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer como cristianos hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia? ¿Se ha preguntado eso en alguna oportunidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es la tarea que a mí me corresponde? Quería compartir precisamente en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 12 también. Romanos 12:12. La palabra, dice la Escritura, y los apóstoles decían que es la misma para todos y nos sirve a cada uno de nosotros. A los que mencionaba Guille cuando comenzaba la reunión, ¿verdad? Él decía, hermanos que están en otras provincias, que están en Tucumán, que están aquí cerca, ¿verdad? Los apóstoles decían, esta palabra, esta promesa de parte de Dios es para todos, para los que están lejos y también para los que están cerca. Y esta es la palabra de Dios que compartimos, Romanos capítulo 12, versículo 12. El apóstol Pablo le habla allí a la iglesia en Roma, la que todavía no había conocido. Y del 1 al 11, ¿verdad? Romanos se divide en dos grandes secciones según los estudiosos y los teólogos. Del 1 al 11 él habla de la ley, ¿verdad? Habla de un montón de cosas. Y del 12 en adelante nos habla de la parte práctica de los cristianos, de la tarea práctica que tenemos que llevar adelante cada uno de aquellos que hemos conocido al Señor. Y en esta parte práctica, dice en Romanos 12:12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, ¿verdad? Gozosos en la esperanza, el primer consejo, el primer mandamiento que nos da el apóstol Pablo para poner por obra, para poner en práctica. Y a esta segunda parte del libro de Romanos, alguien la definió como el cristiano en ropas de trabajo o el cristiano en overol, el cristiano en la parte práctica de la vida. Tal vez usted es una persona nueva, tal vez hace poco que conoció al Señor, tal vez en este tiempo, en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Todavía no se ha podido reunir, tal vez no pudo hacer un seminario, tal vez no tenga mucha revelación de parte de Dios, tal vez no sepa predicar, tal vez no esté en condiciones de predicarle a otra persona, de compartirle la palabra. Pero sin duda alguna, cuando nosotros vivimos Romanos capítulo 12, y cuando vivimos la Biblia, de esta manera estamos predicando. Entonces, esto es para todos, hermanos, gozosos en la esperanza, y el gozo, ¿verdad? La palabra que se traduce o que se transcribe por gozo del original que nosotros leemos es fortaleza del alma. Es la fortaleza del alma que nos permite vivir en un estado de gozo, ¿verdad? El gozo es diferente que la alegría. Nosotros recibimos un aumento de sueldo y nos pone alegres. Pero después, capaz que llegamos a nuestra casa, tenemos algún problema, alguna dificultad y nos entristecemos, ¿verdad? Nos enteramos de alguna noticia. Entonces, los hombres somos muy de dejarnos llevar por el estado de ánimo en muchas oportunidades, por el sentimentalismo, que está bien. Pero cuando aprendemos a practicar la Escritura, cuando aprendemos a vivir en este gozo, ¿verdad? El gozo es un estado permanente. El gozo nos produce saber, ¿verdad? La alegría de saber que el Señor está en el control de todas las cosas. Que Dios es Dios, que Él es soberano. Que Dios no me va a dar una prueba mayor a la que yo puedo soportar. Puedo mantener el gozo.
en medio de las pruebas y de las dificultades. Debo mantener el gozo en medio de las pruebas y las dificultades. Recuerde lo que decía David en el Salmo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Por qué? Porque él vivía en un estado de gozo, vivía en un estado de convicción, vivía en un estado de seguridad, vivía en un estado de fe permanente y de esa relación con Dios que le daba el entendimiento y le daba la paz para poder afrontar las pruebas, las dificultades, las luchas, para poder enfrentarse con sus enemigos. Nehemías 8:10 dice: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Gloria a Dios. El gozo del Señor es lo que nos da la fuerza para poder continuar, para poder vivir, para poder afrontar la pandemia, la enfermedad, la escasez de trabajo, la escasez económica, los problemas en nuestra casa, el gozo que el Señor pone en nuestro corazón. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, dice: por amor a Cristo me gozo en mis debilidades. ¿Qué cosa? Cuando una persona está llena de gozo, cuando una persona tiene esa convicción porque sabe que no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nos acaban de enviar una palabra y nos leían nuestras hermanas. El saber que no hay nada que nos pueda separar, nada creado que nos pueda separar del amor de Dios. Ni humano, ni material, ni físico, ni espiritual, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Eso produce gozo en la vida de aquellos que le hemos conocido. Entonces, también el apóstol Juan en su tercera carta, el versículo 4, para aquellos que anotan y lo quieren leer luego más tarde, tercera carta de Juan, capítulo 4, dice el apóstol Pablo: no tengo mayor gozo que que mis hijos puedan andar en la verdad. Qué importante que es para nosotros en este tiempo poder tener el gozo del Señor en nuestros corazones. En este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de incredulidad, en este tiempo de tristeza, en estos tiempos de angustia, que nosotros como iglesia podamos vivir y podamos mantener el gozo en nuestra vida. En segundo lugar, dice: sufridos en la tribulación. Acá es como que se va complicando un poco la circunstancia y la situación. Gozosos en la esperanza. Y se me viene ahora estos pasajes que el apóstol Pedro habla en su segunda carta, que dice la Escritura que los cielos van a ser destruidos, se van a enrollar, van a ser quemados. Las cosas que nosotros vemos hoy, ¿cuántas cosas vemos hoy que nos ponen contentos? Paisajes que deslumbran nuestros ojos, nuestra vista, nuestra visión. A veces, ¿cuántos habrán venido aquí al paraje a disfrutar de este lugar hermoso? Sin embargo, la Escritura dice que todo esto va a pasar. El cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra del Señor no pasará. Y dice que nosotros esperamos, allí está la esperanza, nosotros esperamos de parte de Dios cielos nuevos y tierra nueva, una ciudad nueva. Y la diferencia entre esos cielos nuevos y esa tierra nueva a la que nosotros disfrutamos hoy acá, dice la Escritura, es que allí mora la justicia. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y no hay con qué comparar ni una época de vacaciones. Yo digo, hay gente que conoce el mundo, ha viajado por todo el mundo y lo describe, o vemos en la televisión paisajes que, verdad, que nos dejan con la boca abierta, nos dejan sorprendidos de tanta belleza. Y uno a veces dice, ¿cómo quisiera estar ahí? Pero hermano querido, no perdamos la esperanza, porque el Señor ha preparado para cada uno de nosotros
cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, ni nos imaginamos lo que el Señor ha preparado para nosotros. Bendito sea su nombre, que es mucho mejor de todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos hoy en día. Dice, sufridos en la tribulación. Y cuando la Escritura habla de tribulación, yo lo busqué en el diccionario, y si lo busca, tribulación quiere decir pena, disgusto o aflicción muy grande que siente una persona. A veces no comprendemos el significado de ciertas palabras, pero comprendemos de lo que hablamos cuando buscamos un diccionario. Pena, un disgusto, una aflicción muy grande que siente una persona en su corazón. Estos son tiempos de tribulación, son tiempos de enfermedad, son tiempos de separaciones, son tiempos de perder seres queridos, tiempos para muchos de haber perdido el trabajo, tiempos de perder, ¿verdad?, bienes. El otro día, hablando con un amigo, él me decía que venía mal y yo le pregunté, lo vi en la cara porque lo conozco, y le pregunté, ¿qué te pasa? Y él me dijo, no, vengo medio mal, dice, ¿por qué? Porque me encontré con un pariente y él había, a causa de la pandemia, ¿verdad?, se quedó sin trabajo, no tiene cómo mantener a su familia y había tenido que ir a vender algunas de sus posesiones. Y él dice, este muchacho, dice, es un muchacho que con una carrera, siempre trabajó bien, dice, y me puso mal, dice, porque yo pensaba, ¿dónde vamos a ir a parar?, decía él, ¿no? Le hablé del Señor, del gozo, de la esperanza, aún en medio de la tribulación. Jesús dijo, en el mundo vamos a tener aflicción. Juan 16, 33. Jesús nos advirtió que en el mundo íbamos a tener aflicción, que no todas las cosas iban a ser color de rosa, como dice el dicho, que íbamos a tener problemas y dificultades, pero que aún en medio de esos problemas y esas dificultades, Él iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Por esto alabamos a Dios y por esto le bendecimos y por esto lo reconocemos y por esto canta nuestra boca lo que hay en nuestro corazón, como en esta mañana. El Señor es grande, Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder, nuestro reconocimiento, porque aún en medio de las pruebas, de las luchas y de las tribulaciones, tenemos esperanza. Confiamos en Él, porque el que nos prometió no es hombre para andar prometiendo y no cumplir. Seguimos confiando y seguimos esperando en el Señor. El apóstol Pablo habla de una leve tribulación momentánea. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 17, dice Pablo que él estaba atravesando por una leve tribulación momentánea. Y a veces me pongo a pensar y me pregunto, y es confrontada mi fe, porque Pablo habla de una leve tribulación momentánea después de estar preso, después de haber recibido en varias oportunidades latigazos sobre su espalda, después de haber sido picado por una víbora, después de haber naufragado, después de haber, ¿verdad?, que dice la Escritura, lo apedrearon en una ciudad y lo dejaron porque pensaron que ya estaba muerto, después de haber sido descolgado de un canasto porque estaba corriendo riesgo de su vida, pasando por en medio de desiertos. Y él dice, esta leve tribulación momentánea. Es difícil cuando nosotros pasamos las pruebas y las dificultades. A veces parece que se nos cae el mundo abajo, ¿verdad?
Pero tenemos que seguir confiando, hermanos. Tenemos que seguir con esa misma seguridad, con esa misma certeza de que Dios está en el control de todas las cosas, así como dijeron nuestros hermanos. Y tenemos que aprender, mejor dicho, a no generalizar, porque a veces nosotros decimos Dios está en el control de todas las cosas, y es cierto que Dios está en el control de todas las cosas, pero Dios quiere controlar nuestra vida. Dios quiere el control de nuestro corazón, de nuestras emociones. Dios quiere tener el control de toda nuestra atención. Dios quiere tener el control de nuestro tiempo. A veces cuando cantamos generalizamos, pero Dios quiere tener el control de tu tiempo, de mi tiempo. Dios quiere tener el control de nuestra economía. Dios quiere tener el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Eso es entregarle nuestra vida al Señor. Porque cantar y adorar no es solamente, ¿verdad? Cantamos alabanzas y las alabanzas son más rápidas, y cantamos adoración, o a veces decimos vamos a pasar a la adoración y son canciones más lentas. Romanos 12:1 dice, y 2, que le entreguemos nuestro cuerpo, nuestro pensamiento. Ese es nuestro culto racional, con música o sin música. Entregarnos a Dios en medio de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, de las risas y de las lágrimas. Hablamos de tribulación y hablamos de esa fortaleza de carácter, de alguien que no se queja, de alguien que sigue creyendo, confiando y esperando en Dios. De alguien que no anda buscando que le digan pare de sufrir. No importa si sufrimos. Si sufrimos, la Escritura dice que Dios no nos va a dar una prueba mayor a la que podamos soportar. Esté tranquilo, tenga paz. Si conservo mi paz, Él pelea la batalla, acabamos de cantar hace un instante. Por eso quisiera, como el apóstol Pablo, darle este consejo, este ánimo, esta palabra que el Señor puso en mi corazón para que podamos mantenernos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y el último consejo y el último punto es constantes en la oración, orando a Dios cada día, aprendiendo a orar a Dios sin cesar. ¿Y cuánto nos cuesta orar? Cada uno de nosotros podemos hacer un montón de cosas durante el día. Las hacemos, de hecho. Trabajamos, visitamos, nos relacionamos con otros, ahora menos por todo este tema de la pandemia. Pero cuando nos predisponemos a orar, haga la prueba. Haga la prueba, no, tenga una vida de oración. Pero acuérdese de lo que le digo. Dispóngase en su corazón, mañana o hoy a la tarde o este día voy a orar de tal a tal hora. Te va a sonar el teléfono, te van a tocar el timbre, va a llegar el sodero. Tu familiar, que por ahí no lo veías hace un montón, va a llegar a tu casa. Te vas a arrodillar a orar o te vas a poner a orar y vas a escuchar ruidos, golpes. El diablo no quiere que oremos, hermanos. Sin embargo, vemos que la oración fue el arma fundamental que tuvieron estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios y que nos dejaron la Biblia escrita. Fue precisamente la oración, nuestro tiempo en donde nos relacionamos con Dios, allí donde estamos íntimamente con el Señor, en persona. Jesús dijo, enseñándonos sobre la oración, que oremos al Padre y todo lo que nosotros conocemos, Padre nuestro que estás en los cielos, y nos aconsejó a que entráramos a nuestra habitación y cerráramos la puerta y oráramos al Señor. Porque Dios que escucha y ve en lo secreto es aquel que nos recompensará en público.
No que oremos como los escribas, los fariseos, los hipócritas, que oraban simplemente para ser vistos de los hombres. Que Dios nos ayude en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de escasez, de tantas cosas, a continuar constantes en la oración. Le agradezco mucho, como le dije antes, haber orado por nosotros, y no lo puedo expresar con palabras lo que se siente saber que hay hermanos que están orando e intercediendo por la dificultad de uno. Que así como dice el apóstol Pedro, que los mismos padecimientos que nosotros vamos sufriendo y teniendo aquí son los mismos que tienen hermanos alrededor de todo el mundo. Y cuando los pasamos y cuando estamos allí en medio de la prueba, de la tormenta, nosotros como familia en este tiempo, recibir palabras de ánimo, recibir oraciones, mensajes de hermanos que estaban orando por nosotros como familia, en especial manera por la vida de Ivonne. Y eso es lo que nos ha sostenido, eso es lo que nos ha ayudado en este tiempo, eso es lo que nos ha fortalecido. Por eso le comparto, le expreso mi agradecimiento a todos los que han estado orando en estos tiempos. Hermanos que han estado en Turquía, hermanos que oraban desde Jordania, hermanos que oraban de otros países de acá, y algunos que ni siquiera conozco, pero nos mandaban mensajes para decirnos: estamos orando por tu hija. Qué bendición cuando podemos estar constantes en la oración. Ana enseña la Escritura allí en el capítulo 1 del libro de Samuel. Ana oraba y lloraba abundantemente, dice, delante de Dios, porque ella tenía una necesidad, porque tenía un anhelo en su corazón, porque ella amaba y deseaba algo con todas sus fuerzas. Y dice la Escritura que había allí un sacerdote, el sacerdote Elí, aunque se confundió y que pensaba que estaba ebria, pero sin embargo cuando ella oraba derramaba su corazón delante de Dios. Necesitamos tener esos tiempos de oración, necesitamos volver a ese encerrarnos, a ese estar en la intimidad con el Señor. Y yo le soy sincero, hay momentos en la vida en que a veces me levanto de madrugada a orar y no oro. Parece una tontería. Momentos en los que a uno no le salen las palabras. Momentos en los que lloramos delante de la presencia de Dios. Estamos allí en silencio, meditamos, confiamos. Esa relación de intimidad quiere tener Dios con nosotros. Siempre. Constantes en la oración. La viuda y el juez injusto. La parábola que el Señor enseñó en Lucas capítulo 18, del versículo 1 al 8. La insistencia que ella tenía. El orar a Dios aún sabiendo que Dios ya sabe todas las cosas. Nosotros siempre decimos: y Dios sabe. Sí, ya sé que Dios sabe. Dios sabe todas las cosas. Aun cuando, dice la Escritura, ni siquiera está la palabra en nuestra boca, el Señor ya la conoce. ¿Y entonces para qué quiere que oramos? Que oremos. ¿Para qué vamos a orar?, dirá alguien. El orar es lo que nos relaciona con Dios, es lo que nos da la intimidad con el Señor. Aun cuando en muchas oportunidades, yo no sé en la vida de otros, pero a veces oramos y Dios no nos contesta al instante. No nos levantamos de nuestras rodillas teniendo todo resuelto.
pero seguimos confiando, seguimos esperando, porque sabemos que aquel que lo prometió, lo hará. Y si no lo prometió, sabemos que el Señor se encargará cuando nosotros ya no podamos hacer lo que tengamos que hacer. Llegaremos hasta donde nos alcancen nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestros recursos, y luego el Señor va a poner su mano donde la tenga que poner. Ese es el Dios en el que confiamos. Ese es el Dios en el que esperamos. Así que Pablo le enseña a Timoteo a orar en todo tiempo, sin ira, sin contiendas, levantando manos santas, confiando, esperando, creyendo, poniéndonos en las manos de Dios para que el Señor obre cuando sea su tiempo y cuando, ¿verdad?, como a Él le parezca que tiene que seguir obrando en nuestras vidas. Dios tiene para nosotros un sí y tiene para nosotros un no también. Tenemos que aprender a esperar. Y esperar, dice una canción, esperar en ti, difícil sé que es. Aunque nuestra mente dice que no es posible, pero nuestro corazón confía en el Señor. Recién nos veíamos acá con los hermanos y hay tiempos, dice Eclesiastés, distintos, diferentes, tiempos para todo. Hay tiempos de abrazar y tiempos de abstenerse de abrazar. Este es un tiempo de abstenernos de abrazar y de besarnos y de compartir un montón de cosas que compartíamos aún estando aquí juntos en este lugar. Me recibieron a los puñetazos. Este es un tiempo para, bueno, ¿verdad? Tiempos diferentes, pero sabiendo que el Señor es el mismo. El Señor es el que no cambia. Cambiamos nosotros, podremos cambiar de casa, nos mudaremos, nos cambiamos de ropa, cambiamos de trabajo, cambiamos un montón de cosas que, ¿verdad?, hacemos en nuestra vida, pero lo único que no cambia es el Señor. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la Escritura. Entonces, aprendamos a esperar por este sí o por este no que Dios tiene para nosotros. Nuestra oración no debe ser para querer cambiar los planes de Dios, sino para poder amoldarnos, acoplarnos a esos planes que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Debemos aceptar y cumplir con alegría esos planes, esos propósitos que Dios tiene para nosotros mientras hacemos esta tarea. Miren, hermanos, tan sencillo. Yo digo, no tenemos revelación, no tenemos un montón de cosas a veces, pero es tan sencillo poder predicar la palabra y poder vivir la vida que Dios planeó para cada uno de nosotros. Comience leyendo Romanos capítulo 12. Y allí hay un montón de consejos. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, honrándonos, prefiriéndonos unos a otros, diligentes, sin ser perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y luego este consejo que acabamos de compartir. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y siendo constantes en nuestra vida de oración, en nuestro crecimiento, porque la oración, la lectura de la palabra, la relación con nuestros hermanos, estas cosas nos traen el crecimiento. Si leemos y encontramos en la Biblia, ¿verdad?, que Dios hace crecer a su pueblo, Dios hace crecer a su cuerpo, Dios hace crecer a su familia cuando hay una relación normal y fluida de unos con otros. Por eso dice la Escritura que nos soportemos unos a otros, que nos amemos unos a otros, que nos cuidemos los unos a los otros y que mantengamos esa relación, esa esperanza, y aun cuando tengamos que pasar tiempos de tribulación, de pena, de dificultad, allí también va a estar la Iglesia en medio de esos tiempos. Hagamos nuestros deberes y preparémonos. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. No podemos decir una fecha, no nos vamos a aventurar porque en la Escritura no está establecido,
pero Dios nos dio la capacidad de poder mirar a nuestro alrededor y conocer, reconocer los tiempos que estamos viviendo. El Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Quiera Dios que nos encuentre a cada uno de nosotros en este estado, gozosos en la esperanza, sufriendo, pero confiando en el Señor y siendo constantes en la oración los unos por los otros. Que Dios nos bendiga. Anhelamos ese tiempo en que vamos a volver a estar juntos como lo hacíamos antes, y mientras tengamos esa capacidad de poder estar relacionados con el Señor y estar atentos a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Orábamos hace un ratito por nuestros hermanos, por los pastores, estamos orando por muchos hermanos que conocemos, por familiares, ¿verdad? Este es un tiempo para estar constantes en la oración. Cuando no tenemos pruebas y dificultades, seamos constantes en la oración y seamos agradecidos a Dios. Alabemos su nombre. El Señor está en el control de todas las cosas. Repetimos esto porque lo creemos en nuestro corazón. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre. Te bendecimos, te honramos a ti, reconocemos, Señor, que tú eres Dios. Y como dice nuestro hermano Ángel, Señor, tú estás vivo, estás presente y estás activo también. Señor, estamos aquí juntos, Señor, y juntos en espíritu con nuestros hermanos que están en sus hogares, en sus casas, escuchando esta transmisión, Señor, escuchando estas oraciones, escuchando las canciones que acabamos de cantar. Estamos juntos, unidos en el mismo espíritu, para reconocer que no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer las obras que te hemos visto hacer en nuestras vidas. Por eso queremos bendecir y agradecer, Señor amado, agradecerte a ti porque, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que vas a seguir haciendo también. Danos esta capacidad de poder orar cada día. Danos esta fortaleza, esta sabiduría, Señor, esta gracia para poder seguir entrando a tu presencia y ser constantes en nuestra vida de oración. Y que pueda crecer, Señor, y que podamos, Señor, recibir en ese tiempo de intimidad, de oración, que podamos recibir revelación, que podamos recibir la contestación a nuestras oraciones personales y también a nuestras oraciones como congregación, como iglesia, como país aquí, Señor, en la Argentina. Señor, te bendecimos a ti, te alabamos, porque tú eres Dios. Señor, y porque sabemos que aún en medio de las tribulaciones, de las pruebas, de los disgustos, de las aflicciones que estamos pasando, Señor, podemos mantenernos con gozo en nuestro corazón. Como dice el apóstol Pablo, gozosos en la esperanza, sufridos en medio de las pruebas, pero constantes en nuestras oraciones. Gracias por, Señor, lo que nos has dado hasta aquí. Gracias por, Señor, tu provisión, tu protección, tu sustento. Gracias porque estamos confiados, Señor, de que tú has estado en medio nuestro en este tiempo. Y sabemos que tú vas a seguir estando con nosotros hasta que vengas a buscar a tu iglesia. Oramos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.